Buenas tardes, muy bienvenidas y bienvenidos todos a la Casa de Alicia, en este formato que hemos dado en llamar la Casa de Alicia Virtual. Si bien con la gran mayoría de ustedes, y por suerte nos conocemos, y no solo por habitar la casa virtual, sino también la presencial, corresponde en el inicio de la actividad presentarme. Mi nombre es Beatriz Miranda, soy profesora de literatura egresada del Instituto de Profesores Artigas, especialista en Historia del Arte y Patrimonio por la Facultad de la Cultura del CLAE, y desde el 2014, por el concurso de proyectos de gestión cultural, tengo el desafío y la enormísima alegría de ser la directora de esta dependencia cultural del Consejo de Educación Secundaria, la Cátedra Alicia Goyena, que en esta gestión, todos ustedes saben, nos gusta más llamarla la Casa de Alicia, así que bienvenidos a la casa. El equipo de la Casa de Alicia, que yo integro, y aprovecho a agradecer la dedicación y el compromiso que tienen mis compañeros con este proyecto, en especial a mi compañera en la gestión, la profesora Marta Argente, docente de comunicación visual y responsable de toda el área de comunicaciones de nuestro centro cultural, sin la cual literalmente la Casa de Alicia virtual no sería posible. Nuestro equipo siente una enorme satisfacción y un gran orgullo por haber podido concretar este ciclo. La tregua desde la novela de Benedetti al ballet, que nos posibilita, como comenzamos ya a soñarlo desde fines del año pasado, con la Fundación Mario Benedetti y la posibilidad de poner en contacto, de generar los encuentros entre los creadores del Ballet Nacional por este proyecto y los docentes de educación artística del CET, ¿no? Para que se pudieran compartir los procesos creativos que los llevan desde la novela a este nuevo producto artístico que es un entramado de lenguajes que terminan siendo el ballet La Tregua, que no es la novela, ¿verdad? Haber coordinado, por supuesto, este ciclo con la Fundación Mario Benedetti es una gran alegría, un signo más de la preciosa sinergia que se genera entre ambas instituciones culturales, entre ambos centros culturales, y que además es un signo, sin duda, de que esto sigue y van a venir muchas más propuestas por delante. Hoy la Fundación está representada, bueno, está su directora, la licenciada Hortensia Carpanela, ya habitante de la casa, pero hoy tenemos una nueva habitante de la Casa de Alicia desde la Fundación, que es la cantante Diane Denoir, a quien le damos, por supuesto, una cálida bienvenida, y que será además la encargada de presentar desde la Fundación al protagonista del encuentro de hoy, al músico Luciano Superville. Bienvenido, Luciano, responsable de algo que no había sucedido nunca antes en el Ballet Nacional del Sodre, ¿no? La composición de la música para y con el ballet, ¿no? Un proceso, sin duda, nos lo contará él, sin duda alguna, apasionante, desafiante, y que además Luciano tiene la enormísima generosidad de compartir con nosotros. De más está decir el enorme agradecimiento que sentimos ante la generosidad de Luciano y además de todo el equipo de creadores, desde su director Igor Yebra, Gabriel Calderón, Hugo Millán, Marina Sánchez, Sebastián Marrero. Algunos ya habitaron el ciclo, otros están por habitarlo en próximas fechas, que no duraron ante la propuesta esta un poco descabellada y loca, sobre todo por un tema de tiempo, que no es lo que les está sobrando en este momento, porque el estreno es mañana, ¿verdad? No dudaron en ningún momento en sumarse a la propuesta, de decir sí, vamos a reunirnos en la Casa de Alicia y a charlar con los colegas sobre la creación de La Tregua. Así que un enorme agradecimiento. También agradecemos a las inspecciones del sector arte del C, sin duda, por el apoyo, y a la Dirección de Comunicación Social, especialmente a su directora, la licenciada Carolina Bello, que contribuyen también con nosotros a que esta experiencia sea posible. Antes de cederle la palabra a Diane, recuerdo algunos aspectos
básicos de funcionamiento, mantenemos los micrófonos apagados, las cámaras en lo posible también una vez que Luciano comience su exposición. Por supuesto va a haber una instancia de intercambio en la que ustedes van a poder hacer preguntas. El planteo, como siempre, es que vehiculicen todos sus planteos y sus preguntas por el chat de Zoom, que tenemos el gustazo de contar con la presencia de la profesora Karina Techera. Muy bienvenida siempre, Karina, que ha sido también habitante de la casa, ¿verdad? Que ha sido designada por la Inspección de Educación Musical del CES como moderadora de ese chat y quien va a trasladar las preguntas y los planteos que ustedes tengan a Luciano. Toda dificultad técnica por el grupo de WhatsApp, que ahí está Marta para tirarnos un salvavidas como siempre. Bueno, gracias a todos por ser parte, muchísimas gracias por estar hoy. Le cedo el micrófono a Diane, le doy la bienvenida y por supuesto, muy, pero muy bienvenido Luciano Superville a la Casa de Alicia. Diane, no te oímos. Es que estoy con el celular, disculpen, buenas tardes. Entonces el dedito no lo pongo bien a veces. Bueno, primero muchas gracias por esta instancia. Y, ¿qué puedo decir de Luciano? Yo lo primero que quiero decir es que parece obvio que es difícil ponerle música a La Tregua en ballet. Pero yo como música que soy, creo que no lo puede poner cualquiera, porque La Tregua es una novela que, aunque parezca sencilla, tiene muchos matices, y es una novela que para poderla musicalizar, más allá de lo difícil que es el desafío también de versionarla en danza, en ballet, se necesita un músico que sea sensible y sutil. Y eso no es fácil. Yo creo que Luciano sí lo es. Y una de las cosas que tiene Luciano en su riqueza musical, más allá de su formación musical, y de que por ser una potencia joven, siempre está buscando, investigando nuevas formas, y tiene la ductilidad y la capacidad de mezclar, de hacer sinergia de lo clásico con lo contemporáneo y lo electrónico, tarea que no es fácil tampoco. Además de todo esto que ya dije, que como digo, no es fácil, tiene una enorme sensibilidad y es extremadamente sutil. Entonces, cuando a mí me dijeron que Luciano Supervielle iba a hacer la música de La Tregua hace ya un año y pico, no solamente me dio mucho gusto porque es amigo, lo quiero, sino que me parecía que realmente era el músico ideal para hacer esta dificilísima tarea. Y bueno, Luciano contará lo que debe haber sido ese proceso, no fácil, que evidentemente puso todo lo mejor de él, musical y afectivamente. Así que bueno, yo personalmente tengo una gran curiosidad mañana de escuchar la versión completa. Escuché unos pedacitos el 3 de octubre, el Día del Patrimonio, cuando Luciano, en una actividad de la Fundación, nos regaló con un pedacito de lo que va a ser la hora y pico del ballet. Y bueno, decir eso es, además de un gran músico, es el músico ideal para que versionara a Mario con su talento, su sensibilidad, su sutileza y su gran generosidad. Porque además Luciano es una persona tremendamente generosa desde el punto de vista personal y musical. Lo digo de la generosidad porque en 2008, creo que fue 2009, ¿no? Yo quería reversionar un tema, yo estaba grabando un disco, y lo quería reversionar de alguna manera que no sabía cómo. Y le dije a Luciano, mira Luciano, yo quiero hacer esto diferente. Pero no le dije cómo lo quería hacer. Y Luciano apareció una propuesta insólita, inusitada, diferente, nueva, realmente sorprendente. Así que bueno, eso es Luciano, el que nos sorprende con su calidad musical y con su generosidad humana y musical.
Me vas a hacer llorar de nuevo, Dian. No vale así, ¿eh? No vale. Muchísimas gracias, ¿Sabés que es Dian. verdad lo que digo? Bueno, este último encuentro que contás ahí en frente a la puerta de la Fundación Benedetti fue muy emotivo, muy lindo. Fue otro tipo de acercamiento a Benedetti, ¿no? O sea, nosotros en todo este proceso, y bueno, un poco lo voy a contar ahora, sentimos muy cerca la presencia de Mario Benedetti, un poco, no tanto como un supervisor, ni como que nos estuviera observando de arriba, sino como sentado en una misma mesa con nosotros, discutiendo y compartiendo y opinando sobre lo que estábamos haciendo y nosotros rebatiendo también un poco su visión. Entonces, fue como un lindo acercamiento con el personaje, con el mundo de Benedetti, todo este proceso. Pero bueno, nada, quería empezar muchísimas gracias, Dian, por esas palabras tan lindas. Gracias, Beatriz, por la invitación. Gracias a Hortensia también, que es también una persona que está en este proceso desde el primer día prácticamente. Así que también es una gran parte de todo esto, que es el Ballet de la Tregua. Y bueno, gracias a todos los que están ahora mirando. Voy a simplemente contar un poco cómo ha sido el proceso creativo, ilustrarlo con algunos ejemplos de la música. Pero bueno, a modo de introducción, quiero decir cómo llego yo al proyecto. Hace 2 años, más o menos, creo que fue más o menos en esta época del año, o sea, 2 años literalmente, me invita Igor Yebra a charlar un rato. Yo venía de hacer algunas cosas con el Ballet del Sodre, cuando todavía estaba Julio Boca, había trabajado puntualmente en alguna cosita con Marina Sánchez. Ella había utilizado música mía y de bajo fondo, había trabajado con Andrea Salazar, que había utilizado música mía también para hacer otras coreografías. Habíamos empezado un par de proyectos también con el ballet que quedaban por el camino. Y bueno, nada, entonces fui a esta invitación con Igor, un poco, bueno, a ver, de qué se trata, ¿no? Yo, como digo, veníamos de un par de proyectos que no habían salido después de cierto esfuerzo de trabajo que no habían podido tener continuidad. Entonces, nada, fui a ver de qué se trata esto. Y fue muy lindo ese encuentro. Yo no lo conocía a él personalmente, ni como coreógrafo, ni como bailarín. Entonces conocí a la persona y conocí al nuevo director del ballet de una manera de su parte muy respetuosa, y con esta idea, ¿no? de llevar al ballet La Tregua, nada menos, de Benedetti. Entonces, desde el primer momento se prenden muchísimas alertas que tienen que ver con gran proyecto, muy ambicioso. Nos estamos metiendo con una institución de la cultura uruguaya, latinoamericana y, bueno, hispanoparlante mundial, con una institución de la cultura uruguaya en particular. Qué lindo proyecto. O sea, no necesité que me hablara mucho para saber que yo ya me había convencido que yo era parte de esto, ¿no? O sea, más allá de, él ya tenía claro que iba a estar Marina Sánchez, que yo la conocía poco, pero bueno, fue para mí desde el comienzo una cosa que me generó un gran entusiasmo, y lo vi como una cosa de un proyecto que implicaba una enorme responsabilidad hasta el día de hoy. Mañana es el estreno y existen esos nervios, ¿no? De, bueno, a ver qué va a pasar, qué es la tregua que estamos contando, cuál es la tregua que creamos en algún punto, porque en algún punto del proceso también, como decía, en estas charlas un poco espirituales con Benedetti, en un momento le dijimos, bueno, ahora nos toca a nosotros y vamos a ir hacia acá, ¿no? Entonces, bueno, enseguida rápidamente nos pusimos a trabajar con Marina, apareció Gabriel Calderón muy pronto, y ahí la primera etapa, leer la novela, releer la novela. Yo la había leído hace años. Yo he leído bastante a Benedetti. La novela La Tregua en particular no es una novela que a mí, digamos, me gusta leer mucho, pero soy más de las novelas policiales, más de la ciencia ficción. La Tregua de Benedetti no tenía un recuerdo como dentro de esas novelas que me habían marcado en la vida. Entonces, bueno, más aún, era meterme en ese universo. Y a medida que Marina nos iba contando cuál era su interpretación, cuál era su idea, desde el principio, antes de poner una nota musical, ella ya tenía como muchas ideas.
a medida que Gabriel también fue haciendo esa especie de transición entre las primeras capas a las que uno accede como simple lector y un tipo que, digamos, se dedica a trabajar sobre textos, y entonces ahí nos empezamos a sumergir más y más profundamente en ese universo tan inabarcable que es la literatura de Benedetti. Bueno, nada, se volvió apasionante, ¿no? Rápidamente como que redescubrí La Tregua, casi que como si fuera por primera vez, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empezamos a tratar de entender cuál era la tregua que queríamos contar. Cada cual, eso desde el principio se dio de esa manera, cada cual desde su área, pero siempre con una gran interacción entre todos, ¿no? O sea, yo desde mi lugar de músico y compositor tuve una incidencia importante en la coreografía, de algún punto le di ideas puntuales a Marina, y Marina, ni que hablar, o sea, Marina es, hasta mañana que es el estreno, se conservan ideas que ella tenía desde la primera reunión que tuvimos, por dar un ejemplo particular. La música no es 100% original. Hay, por ejemplo, 3 momentos puntuales en la obra que hay la intervención de Beethoven, del movimiento lento de la sonata patética de Beethoven. Eso Marina lo tenía claro que quería que fuera desde el primer día, porque ya en su cabeza tenía como alguna relación entre esa música y el personaje de Martín, como que en su cabeza ya se iba vislumbrando el perfil de los personajes y cómo iban a ser, ¿no? Increíble. Así que bueno, algunas cosas Marina tenía muy claras y tuvo una enorme incidencia en la música, y Gabriel también tuvo opiniones sobre la música, y como que nos fuimos trasladando entre las distintas áreas de trabajo para ir retroalimentándonos entre todos, y un poquito más avanzado el proceso, aparecieron Hugo Millán y Sebastián Marrero, que también fueron fuente de consulta muy recurrente, de ida y vuelta, ¿no? Ellos hacia mí, hacia nosotros hacia ellos, y entonces realmente fue muy apasionante este trabajo porque se generó un gran trabajo interdisciplinario, realmente. O sea, hay muchos ejemplos muy concretos en los que yo incidí en la elección del vestuario, de los colores, y a su vez, yo que sé, una escena donde aparecen otro tipo de coloridos, a mí me generó muchísimos insumos para ver el tipo de instrumentación que iba a utilizar. Fue muy apasionante, y en ese sentido yo aprendí un montón en esta experiencia de 2 años de trabajo. Fue realmente súper interesante e inspirador para mí. Había hecho música para películas, por ejemplo, que es otro lenguaje diferente, si bien hay muchos puntos de contacto. Había hecho música para distintos tipos de audiovisuales, para exposiciones artísticas, para, bueno, obviamente música para discos, música para bailar en discotecas, remixes, etc. Nunca había hecho de esta manera una música tan específicamente para ballet, y fue muy apasionante encontrar el lenguaje en el que la música fuera funcional a la coreografía. Acá el centro de todo es el baile, es la coreografía, entonces la música tiene que ser funcional a eso. Y a veces que la música sea funcional también implica que tome protagonismo y que pase a ser el centro, ¿no? También hay que entender eso. Eso en el cine también ocurre así a veces. Uno tiene que acompañar la historia, tiene que realzar la historia, tiene que como que enfatizarla cuando hace falta, es como que la acompaña de alguna manera, pero por momentos tomar la posta. Es muy interesante ese trabajo, y yo desde el principio también me interesé mucho en ver los ensayos, acercarme a ver cómo se iba interpretando la música desde el lugar del movimiento y del baile, y eso también me generó un montón de insumos y de ideas de cómo ir jerarquizando los distintos elementos que iban apareciendo en los arreglos musicales en función de lo que se veía. Eso fue muy apasionante. Entonces, bueno, de a poco fuimos dándole forma a esa tregua que fuimos encontrando, con la que nos fuimos encontrando, con la que nos fuimos topando de un mundo, descubriendo, ¿no? O sea, Gabriel también de alguna manera hizo una especie de traducción de la novela para el contexto de su trabajo de dramaturgo, que es un crack realmente haciéndolo. Yo nunca había trabajado tan directamente con él, y fue apasionante como el tipo desde el texto empezó a también imaginarse eso, cómo llevarlo hacia el movimiento y hacia la puesta en escena, y fueron surgiendo los personajes. A medida que se iban definiendo los personajes en la cabeza de Marina y Gabriel, también empezaron a surgir los leitmotiv. En esta música
hay muchos momentos que se repiten, o bueno, que digamos, hay citas constantes dentro de la propia música en distintos momentos de la obra. Hay leitmotiv que tienen que ver con ciertos personajes, con ciertos lugares, además de personajes, el espacio, el entorno, la escenografía donde ocurre la historia es un personaje en sí mismo, la ciudad, el bar, la oficina, son lugares que tienen una gran personalidad, por decirlo de alguna manera, ya en la novela de Benedetti. Entonces, eso a nosotros también nos dio muchísimas pistas de cómo podíamos trasladar la novela al lenguaje del ballet. Entonces, bueno, voy a dar algunos ejemplos, por ejemplo, de estos leitmotiv, ¿no? Cuando empezamos a trabajar sobre los personajes principales, Martín, un tipo, digamos, no sabemos bien qué edad, pero es más de 50, menos de 70, está ahí, no sé si hay referencias directas a la edad de él, pero es un tipo, un adulto. A mí se me ocurrió que un instrumento que tenía que ser muy importante en esta obra era el cello. Siempre tuve como un gusto especial por el instrumento del cello, y me parecía que tenía una cosa muy terrenal, muy como masculina en un punto, a pesar de que también se puede utilizar el cello de manera muy femenina, pero en este caso el tipo de utilización que le estoy dando tiene que ver con la sonoridad quizás más grave del cello, y me parecía interesante. Voy a simplemente compartir un par de momentos de melodías de cello que se van mutando junto con la evolución del personaje a lo largo de la obra. A ver si esto creo que ya lo tengo medio seteado. Por ejemplo, la obra, voy a hacer varios spoilers de la música de la obra, aprovechando que no nos ve Igor y Marina. Por ejemplo, el comienzo de la obra es este. Así empieza la obra con el telón cerrado y sobre esto se abre. Perdón, ahora sí. En fin, y así sucesivamente. ¿Qué tiene? ¿Qué ocurre acá? Yo, de alguna manera, a través del cello, estoy transmitiendo varias cosas. La luz es muy tenue, está enfocada sobre un personaje con cierto nivel de soledad, pero a su vez en lo musical yo estoy dando algunas pistas de todo lo que va a ocurrir en la música. Ahí hay elementos de tango, hay elementos de música clásica, hay elementos de una gran sensibilidad. Estamos hablando de un personaje que se va a enamorar. Y entonces quería decir dos palabras en torno nuevamente a la elección de este instrumento, que es un instrumento súper sensible, el cello, y esa sonoridad, que tiene que ver con el lenguaje que quisimos encontrar en conjunto con Marina y Gabriel, que era un lenguaje que tenía que ver con la, digamos, formación que tiene Marina, que tiene una formación principalmente clásica. Sin embargo, ella ha trabajado mucho sobre el tango también, entonces para ella también era muy claro que en esta obra tenía que haber elementos de tango, y también ha trabajado mucho sobre música mucho más contemporánea, sobre bajo fondo, por ejemplo, puntualmente. Entonces, para mí, digamos, ya encontrarme con Marina, que es una persona que si bien tiene un recorrido muy diferente al mío, tenemos un montón de puntos de contacto, y estos que acabo de mencionar, desde ya que eran un gran punto de partida, ¿no? para trabajar. No era como que yo tenía que redescubrir, ir a investigar sobre elementos y estilos musicales que no me fueran familiares, porque yo también he tenido mucho contacto con la música clásica, con el tango y con la música electrónica o con la música contemporánea. Entonces, en ese sentido, teníamos mucho en común. Y
curiosamente con Gabriel también. Gabriel somos más o menos los tres de la misma generación, tenemos una formación muy diferente, pero pudimos realmente desde el principio empezar a conectar de manera muy natural y tratando de encontrar un lenguaje propio de esta obra, ¿no? Ese fue todo un desafío. Otro de los grandes instrumentos que son recurrentes en la obra, perdón, quiero mencionar el chelista que grabó es Rodrigo Riera, que es un chelista muy joven, pero de un talento impresionante. Yo nunca había grabado con él, lo conocía, pero realmente para también ser muy puntual en el proceso, yo escribí muchas cosas, muchas melodías, algunas que están con otros acompañamientos y con otra orquestación, muchos momentos que era cello solo, como este que acabamos de escuchar, y por momentos yo le dije, mira, esto que está escrito, está escrito por un pianista, me gustaría que vos lo reinterpretes y que lo lleves a tu terreno, y realmente pasó, él se apropió también un poco de la música, y entonces muchas cosas finalmente que tocó no son exactamente lo que estaba escrito, y creo que eso es también una parte muy importante del sonido, ¿no? Todos los músicos que grabaron en la obra, que fueron muchos, son músicos muy jóvenes, músicos y músicas muy jóvenes, que tienen como mucha versatilidad de poder tener contacto con la música clásica en algunos casos, pero con la música popular en casi todos los casos. En este caso ahora que voy a mostrar, que es otro elemento muy importante, que es el elemento vocal, grabé con una cantante que se llama Camila Rodríguez, que es cantante de una banda de rock que se llama Niña Lobo, y también me interesaba mucho por el timbre de voz, pero la saqué totalmente del contexto en el que ella suele moverse, y también, si bien le escribí algunas melodías, le dije durante muchos pasajes, ahora quiero que improvises y que cantes y que encuentres tu propia voz. Entonces, por ejemplo, no sé si conocen, seguramente algunos conozcan la banda Niña Lobo, que es una banda de rock así fuerte, pero bueno, con Camila el trabajo que hicimos va mucho más por este lado. Por ejemplo, cosas de este tipo. Bueno, ese tipo de motivos y melodías son también muy recurrentes, tienen más que ver con el personaje de Laura y con Isabel, que es la mujer de Martín, que falleció hace muchos años, y con una cosa mucho más sonírica, que tiene que ver, la parte vocal a mí siempre me tiró hacia un lugar más como onírico, no sé por qué, o bueno, depende de la utilización que se le dé, ¿no? Pero en este caso quería tener ese elemento. Después está el elemento del piano. Yo grabé gran parte de los pianos, pero hay una cosa que no quise grabar, que es justamente la obra de Beethoven, por una cuestión de respeto a Beethoven, y porque aparte encontré a este pianista Javier Toledo, que es un pianista muy joven, pero de un talento increíble, que también tuvo la capacidad, grabamos el piano MIDI, o sea, no en un piano acústico, sino en la computadora. Entonces eso nos permitió con Javier una experiencia que él nunca había tenido, que es después, una vez que grabó, que lo grabó increíble, hicimos solo 2 tomas y ya con eso quedó increíble, pero después pudimos meternos nota por nota a cambiar algunas cosas, algunas relacionadas con la necesidad de las escenas, de algunos silencios y tiempos que, digamos, que no tenían, digamos, se separaban un poco de la partitura original de Beethoven, pero bueno, es un tipo de tratamiento musical que necesitábamos para el ballet, ¿no? Entonces, es de alguna manera adaptar a Beethoven a lo que pedía la escena y el contexto. Y nada, fue lindísimo ese trabajo con Javier, que él nunca lo había hecho y quedó alucinado, ¿no? De cómo poder meterse como en el detalle, mirar con lupa lo que él había grabado, fue una cosa muy, muy, muy especial. Por ejemplo, voy a poner un breve fragmento de esa sonata de Beethoven. Él, por ejemplo, este fragmento lo había tocado un poquito más rápido
pidió en un momento, no, esto debería ser un poquito más pausado, y lo enlentecimos un poco. Así que hay como un tratamiento posterior a la grabación también, que me pareció muy interesante. Bueno, voy a pasar a otra escena que me parecía interesante porque cuando empezamos a trabajar con Marina, ella trajo un montón de referencias, ¿no? Una de ellas fue la de Beethoven, que finalmente, como conté hoy, decidimos que quedara, porque estaba bueno que estuviera Beethoven también en la obra, porque tiene que ver también no solo con la idea de Marina, sino con la tradición del ballet del Sodre, ¿no? O sea, tener ese elemento así tan clásico me parecía que estaba bueno conceptualmente también, que coexistiera con una cosa mucho más moderna, más contemporánea, que es algo de lo que vamos a escuchar ahora. Pero bueno, dentro de esas primeras referencias que trajo Marina, trajo este tema de bajo fondo, un tema que se llama Gran Guiñol. Lo voy a poner mínimamente para escuchar, porque tampoco lo puedo poner mucho, porque si no después tenemos problemas con YouTube que lo bajan. Pero fue muy interesante. La música es esta, a ver si la conocen, si la reconocen. A ver si es esto. Perdón. No. Esta es la música de Gran Guiñol de bajo fondo que utilizamos originalmente. Y sobre esta música, Marina armó toda una coreografía. Entonces, tuve el desafío enorme de utilizar esta música bajo fondo como una especie de esqueleto sobre el cual Marina había hecho una coreografía, que la podemos ver en los primeros ensayos. Esto también es, si me ve Marina, no sé si va a estar muy contenta. Estos son de los primeros ensayos, y acá vemos, por ejemplo, cómo funciona esta música o sea, esta coreografía Marina la hizo sobre esta música de bajo fondo. Lo que quería contar es que esta coreografía fue hecha sobre el tema de bajo fondo, y yo después rehice la música, que ahora la vamos a escuchar a buen volumen entonces, y que es esta. A ver. ¿Bien? Sí, perfecto. Está perfecto. Entonces, un poco la gracia de esto era cómo puntualmente en esta escena hice como un laburo de rehacer una música, y la partitura fue la coreografía, ¿no? Que la coreografía fue hecha sobre otra música, y para los bailarines fue como, cuando escucharon la nueva música, fue como un momento les estalló la cabeza, ¿no? Porque claro, todos los movimientos coincidían, pero la música era totalmente diferente, ¿no? Entonces fue un momento de sorpresa que estuvo bueno. Y bueno, obviamente enseguida, aparte, los bailarines, es impresionante el nivel que hay. Yo, digamos, nunca había visto trabajar así un proceso, la memoria corporal y la memoria coreográfica que tienen, es impresionante. Y rápidamente, bueno, se acostumbraron a la nueva música y seguimos. Pero entonces, cuando pongo a sonar esta música, los que conocen muy bien la música de bajo fondo o ese tema, capaz que seguramente reconozcan alguna reminiscencia con el tema original, ¿no? Pongo algún otro momento de esta nueva música que remite a la de bajo fondo, por ejemplo, en este momento. Esos golpes están en el tema original de bajo fondo. Entonces Marina hizo toda una cosa que
de movimiento, ¿viste? Con cada uno de esos golpes, ¡tum! ¡Pam! Entonces yo tuve que seguir esa partitura mirando la imagen y teniendo de referencia el tema de bajo fondo y hacer otra música. Fue muy difícil, pero súper interesante como proceso creativo. Al mismo tiempo esto también lo quería mostrar por una cosa que decía hoy, cómo hacer música para el ballet es un lenguaje en sí mismo que es muy diferente, por ejemplo, de hacer una música para un disco. O sea, yo, si hubiera hecho esta música para un disco, jamás la hubiera mezclado de esta manera. Acá están como mezclados muy exageradamente los golpes esos, ¿no? Esto realmente tiene su correlato visual y tiene sentido cuando lo ves con la coreografía, ¿no? Pero si no, es como una cosa que para un ingeniero de sonido lo escucha y dice, no, esto está mal. La batería queda muy, muy por atrás, en fin. Quería mencionar esa escena por eso. Bueno, voy a hablar de otra escena y que tiene que ver con lo que decía hoy de cómo los entornos y los espacios donde ocurre la historia son muy protagónicos, perdón, en la novela de Benedetti: la ciudad, el bar, la oficina. Y para el ballet, digamos, son casi que personajes, ¿no? O sea, tienen su propia característica visual, su propia sonoridad. Entonces, yo ahora, por ejemplo, voy a mostrar una cosa que ocurre en la oficina y de qué manera yo utilicé todo un entorno de la oficina sonoro de manera musical. Fui sampleando, agarrando, por ejemplo, antes de que empiece la música y todo, mientras se va armando la escenografía, suena esto de fondo, que es como un ambiente urbano de oficina. No es cualquier oficina, acá hubo también una decisión estética de utilizar una oficina relacionada a la época en que fue escrita la novela, los años 60, ¿no? Escuchamos máquinas de escribir, tipos de teléfono de esa época. Hubo toda una discusión en torno a esto de si íbamos a hacer una cosa más atemporal o algunas referencias puntuales a la época. Y al final de cuentas decidimos no ser como muy radicales en ese sentido. En esta escena, por ejemplo, hay referencia a la época y en otras no. Quisimos tener como una cosa así, por momentos más atemporales y por momentos que tengan una referencia, como tener cierta libertad en esas discusiones que teníamos con Mario. Esta es una de las discusiones que tuvimos. Y una vez que pasa todo este contexto de oficina, empieza una música y fíjense como cada uno de estos sonidos que escuchamos pasan a tener un sentido musical rítmico. Yo los fui agarrando y ordenando de una manera que suenan de esta manera. Notarán que tiene una gran referencia al candombe, ¿no? Voy a mostrar algunas imágenes de... ¿Se escucha lo que hablo mientras suena la música? ¿Puedo hablar mientras se escucha la música? ¿Sí? Sí. Van a ver cómo toda la coreografía y todo tiene muchísimo que ver con los sonidos que están sonando. Este es un ejemplo de esos claros en que la música condicionó mucho a la coreografía. Yo primero le sugerí esos ritmos a Marina,
Y ella, en función de eso, fue generando los movimientos y toda esa atmósfera de oficina que se va generando. Y a su vez, en un momento, a ver si lo veo acá. Bueno, lamentablemente no puedo poner el sonido porque no está sonando, pero, o sea, no va a quedar en sincro lo que escuchemos con lo que veamos. Pero hay un momento en que ellos hacen como una especie de caminata. A ver si la vemos. A ver si la vemos. Esta caminata que suena cuando ellos en el escenario pisan, se escucha eso como música. Entonces yo le dije a Marina, bueno, me gustaría acompañar ese sonido y a su vez entonces la coreografía a mí me llevó a poner sonido de pies. A ver si lo encuentro acá. Acá. Bueno, esto un poco para contar cómo el entorno y el contexto funcionan. También esta misma técnica la utilicé para la ciudad, por ejemplo. Hay elementos de ciudad, aparecen sonidos urbanos y cosas que se mezclan en la música como instrumentos. Un momento hay una tormenta que también tiene una presencia muy musical. Y esto es algo que yo he hecho muchas veces. Por ejemplo, cuando compuse la música del Baño del Papa, seguramente muchos la vieron. El Baño del Papa es una película de Enrique Fernández y César Charlone que ocurre en Melo, en la frontera entre Melo y Aceguá, en Brasil, y los contrabandistas de frontera y que iban en bicicleta a través del campo. Y yo me generé todo un material sampleando sonidos de bicicleta, de las cadenas, de los manubrios, de golpes de bicicleta, y ese material a mí me generó como la materia prima para construir ritmos y todo, que en realidad muchas veces, después escuchando, a ver, voy a poner algún pequeño fragmento de acá del Baño del Papa, capaz que escuchando la música uno como que tampoco es tan literal, no se da cuenta. Sin embargo, a mí me sirve para generarme a mí un contexto de trabajo. Me parece que es interesante, por ejemplo, a ver, esta es una escena, no la vamos a ver, pero vamos a escuchar en que es como una carrera de bicis. Y todos los ritmos, los sonidos rítmicos vienen de sonidos de bicicleta. Una escena medio divertida en la película en que hacen una carrera y hay uno que se cae, etc. Pero bueno, nada, me parece que es algo que he hecho varias veces. Hice otro largometraje que se llama 12 horas, 12 minutos sobre la temática del trasplante de órganos, muchas escenas en quirófanos, y también voy a también poner un breve ejemplo, me hice lo mismo, todo un marco de sonidos sampleados del mundo así hospitalario y de lo quirúrgico. Y bueno, nada, por ejemplo, este tema que se llama quirófano, justamente. Vamos un poquito para adelante. En fin, bueno, nada, estas técnicas las usé bastante ahora para la tregua. Sí, en la ciudad, el bar, la oficina, me parecía interesante como proceso creativo también.
integrarlo y ya, como les decía, ¿no? O sea, de alguna manera generó mucho insumo para la coreografía y a su vez viendo la coreografía yo también me nutrí mucho de eso para realzar algunos momentos y los pies. Hay un momento de palmas también que los bailarines empiezan a aplaudir y todo eso resuena también en la música. Es muy interesante. Vamos a pasar a otra escena ahora. Y esto volviendo a un concepto, vos Beatriz Karina, me decís más o menos los tiempos, cómo estamos. Yo pensaba hablar más o menos unos 40 minutos como para dejar un tiempo después a poder hacer un intercambio de preguntas y eso. En realidad no me fijé a qué hora empezamos. No me quiero exceder mucho. Bárbaro. Estamos alrededor de las 19:30 y empezamos un poquitito pasada la media hora, capaz que empezamos 18:40, más o menos así son los tiempos. O sea, vamos unos media hora, 40 minutos Sí, casi. un poquitito más. Entonces Sí, vamos sí. a escuchar una escena más que tiene que ver con algo que dije al principio, eso de una búsqueda, un lenguaje que tuviera que ver con la concepción que tenía Marina a nivel coreográfico, ese cruce de estilos de escena de música clásica con música más contemporánea, con tango. Hay un momento de la escena que ya escuchamos que es súper piazzolera. Por ejemplo, voy a poner un momento así de los más, entre comillas, tangueros de la obra, que es acá. A ver si lo encuentro. Acá. Bueno, acá tenemos los sonidos de la ciudad y todo eso. Y en un momento aparece esto es una clara referencia a la música de Piazzolla, al estilo de Piazzolla. A ver si podemos ver un poco la... No va a estar en sincro tampoco. Como un homenaje a Piazzolla, por no decir un afane a Piazzolla. Quería mencionar el bandoneonista que grabó, es también un músico muy interesante, Marcelo Rila se llama, es un tipo que viene más creo que es guitarrista originalmente, pero gran bandoneonista, nunca había grabado con él, también alucinante. Bueno, acá tenemos el elemento tango y ahora quería mostrarles algo de las cosas más clásicas que compuse, música orquestal realmente. Por ejemplo, y en este caso convive esta música más orquestal con elementos realmente de música contemporánea, tipo de trap, ¿no? Hay bombos y sonidos que son muy del mundo de la música electrónica. Por ejemplo, vamos a escuchar un fragmento acá de esta escena. Esta escena es un requiem, ¿no? Tiene una cosa muy cargada, que fue el que tocamos el otro día, Diane. Yo toqué en el piano y tú leíste el texto de Benedetti. Para que vean la parte orquestal, ¿no? Conviviendo con los sonidos más electrónicos.
la voz, que son como medio omnipresentes siempre. Y bueno, nuevamente acá, un poco el cello que escuchamos al principio, que era la apertura del ballet, de alguna manera mi intención era como anticipar todo esto que se venía, ¿no? Acá estamos como más sobre el final, ya como el momento así de mayor tensión de la obra. Entonces, bueno, nada, voy a dejarla por acá, así podemos hacer como una instancia de intercambio, pero quería mostrar eso, ¿no? Cómo la búsqueda principal de este trabajo tuvo que ver con eso, con buscar un lenguaje propio al ballet La Tregua, ¿no? O sea, desde lo coreográfico, desde lo escenográfico, desde la iluminación, desde cómo está contada la historia y desde lo musical también, ¿no? Ese fue como el gran desafío y es en ese punto en el que en algún momento del camino creativo, del proceso creativo, le dijimos a Mario, gracias, muchísimas gracias por toda la ayuda, a partir de acá vamos nosotros, ¿viste? Y que sea lo que sea, digamos. Así que bueno, nada, mañana me cuentan cómo la ven. No sé si querés, a ver cómo podemos hacer. Karina, vos me... Capaz que sí, capaz que pueden ir escribiendo las consultas que tengan en el chat y se las vamos transmitiendo a Luciano para poder iniciar este intercambio. Y mientras escriben, aplaudo. No puedo aplaudir con Por las dos manos supuesto. porque en una tengo el teléfono. Pero aplauso largo y sentido. Bravo, Lu. Bueno, muchas gracias, Diana. Bravo. Muchas gracias. Vos también siempre estuviste Muy al principio. hermoso y maravilloso. Dice. Muchas gracias, Karina. Me acuerdo, Dian, cuando lo que contabas al principio, cuando te enteraste, no porque yo te lo haya dicho, sino supongo que por Hortensia, de que yo iba a hacer la música, que me llamaste por teléfono emocionada. Tenías que ser vos, estoy emocionada, no sé qué. Me acuerdo de ese momento. Me enteré por José Miguel Una India, que hoy no lo Claro. nombramos. No lo Y nombramos y es una persona debemos muy decir, especial. Sí. sí, que debemos decir además que en realidad fue el inventor de esto, porque Ajá. en un diálogo Claro. que tuvo José Miguel Una India, entonces director del Instituto de Artes Escénicas, con Igor Llever, recién llegado, o Claro. hacía poco que había llegado y no estaba muy empapado en las uruguayeses, hablando de qué podía hacer de algo uruguayo, fue José Miguel Una India el que le dijo a Igor, La Tregua. Y le Sí, tiró totalmente. Qué bueno el que lo paquete de mencionás. ideas. Qué bueno que lo Sí. mencionás porque efectivamente él está desde el principio, de las primeras reuniones que tuvimos con Hortensia, estaba él. Y bueno, nada, fue como también esa especie de empujón de decir, son ustedes, ¿viste? Nosotros los acompañamos, pero esto es de ustedes, sentimos como esa sensación de respeto por un lado, pero de gran libertad creativa, que nada, que fue re lindo, no sé, para todos nosotros, empezar a trabajar en este proyecto fue como digamos, un regalo en algún punto, ¿no? O sea, una oportunidad de realmente de poder expresarnos de una manera, en un contexto muy importante, digamos, muy auspicioso también, ¿no? Digamos, de hecho, van a ver, a pesar de la locura que estamos viviendo, ahí creo que están las 10, no sé si no están agotadas las entradas ya de 10 funciones, así que nada, nosotros muy agradecidos, y bueno, Hortensia, acá te veo también, muy agradecidos contigo, desde el principio que nos diste esa confianza y esa carta libre de creativa, digamos. Ahí hay una Hortensia, que estaba pregunta muy con nosotros. interesante. Ay, perdón, es que hay una pregunta muy interesante de uno de los que están participando, que pregunta, me quedé con la intriga si vas a los lugares a grabar los sonidos, por ejemplo, de oficina o de bici. Sí, bueno, depende. Algunas cosas las fui consiguiendo de internet, otras cosas sí las grabé yo, muchas, cosas de la ciudad, por ejemplo. Es algo que suelo hacer bastante. En mi proceso creativo suelo grabar cosas, ¿viste? Que van pasando y que me llaman la atención. Tengo un grabador que es bueno para eso, entonces hace muchos años que lo hago, sí. Bien, y después preguntan, bueno, con relación al lenguaje musical y su funcionalidad a la coreografía, danza, música, límites y retroalimentación constante.
pregunta. Sí, es un poco lo que de alguna manera quise como ilustrar. Realmente hay una interacción muy grande entre la construcción de la música y de la coreografía y de las otras áreas. Jamás hubiera llegado a este resultado musical de no haber trabajado junto con Marina y con Gabriel. O sea, esta música no fue compuesta para después ser coreografiada, para nada. Ahí hay un proceso de construcción en conjunto, con un ida y vuelta constante en todo a lo largo, desde el principio hasta mañana. Muy, muy, muy fuerte, muy potente. Eso te diría que es de las cosas que más me enriquecieron de este proceso. Muy bien. Lucía pone, excelente trabajo, Luciano. Como no podía ser de otra forma, ¿es un camino sin retorno la relación con la música y la literatura? ¿Te gustaría seguir incursionando en dicho ámbito? ¿Pensaste en alguna otra obra para realizar este trabajo? Bueno, no concretamente, pero sí, obviamente, digo, la literatura ha sido una fuente de inspiración, ha tenido también presencia en mi trabajo, en mis trabajos anteriores, ¿no? O sea, desde utilizar literalmente, yo qué sé, textos de Jules Supervielle, por ejemplo, mi tío bisabuelo, lo he utilizado en mi obra, ¿no? He hecho cosas, por ejemplo, no mi último disco, sino el anterior, que se llama Reverie, tiene muchísimos guiños al realismo mágico, en el proceso creativo también, en cómo fui, a partir de grabar un concierto en vivo, después eso, de alguna manera, llevarlo hacia un plano más onírico, más imaginario, desde el trabajo en estudio y ese tratamiento de un resultado que nunca sabes si es realmente la realidad del show en vivo o es una cosa más trabajada en estudio. Hay un montón de paralelismos que, digamos, desde distintos lugares he tenido inspiración de la literatura, sí. Y no tengo ningún proyecto en concreto en futuro, pero por ejemplo con Gabriel ya quedamos en que vamos a hacer cosas juntos, quedamos como muy entusiasmados también en esta sinergia que se generó y ya, digamos, seguro vamos a hacer cosas, qué sé yo, no sé, veremos. Hola Luciano, María José te saluda. Hola. Hoy estuve con 60 gurises de los bachilleratos de arte de los liceos Benedetti y Vilariño en el ensayo general. Alerta spoiler, no voy a decir nada. Por eso cuando ibas hablando estuve 1 hora y media como los perritos afirmativos de los autos, haciendo así todo el tiempo, porque doy fe de que todo lo que dijiste es verdad y hay mucho más en realidad. Y te digo que nos tuvieron 1 hora y 15 llorando. Así que, sí, ahora mi cara es porque realmente estuvimos 1 hora y 15 llorando, que viene bien además, viene bien aquello de la catarsis de los griegos, todavía. Muchas gracias, no tenemos palabras para agradecer, la verdad que son alumnos nuestros que de ninguna manera podían haber accedido. La intervención de la fundación, del auditorio fue fundamental. Y ya te digo, todo lo que decís y mucho más, y muchísimo más, realmente es una obra que se nota que está hecha con amor. Y eso, aunque suene un poco cursi, se ve, se siente, se percibe. Yo creo que el fantasma de Don Mario, seguro si hoy nos acompañó, estaba muy contento de lo que estaba viendo y de lo que estábamos sintiendo del otro lado. Lograron una cosa excepcional, realmente son un equipazo, que no se desarme, que no se detenga esto. Y te digo nada más que hoy una de las gurisas que cumplía 18 años, y cuando terminó, la miró a su profesora, una alumna del Liceo Benedetti, que queda en Camino Maldonado, y le dijo, gracias por querernos tanto, profe. Así que, solo eso. Qué lindo, qué lindo. Sí, no, le pusimos mucho amor, fue esta obra para cada uno de nosotros muy importante en nuestras vidas, por distintos motivos, ¿no? Marina hasta hace muy poquito tiempo estaba bailando, y esta es su primer gran obra, ¿no? Como coreógrafa, entonces imagínate qué importante que es para ella todo esto,
para mí fue muy importante también por muchas razones, no solo en lo musical, también, digamos, por la vida, ¿no? Todo lo que ha pasado en nuestras vidas privadas, pero también a nivel, digamos, del mundo, todo lo que ha pasado, fue un proyecto difícil, muy removedor en muchos sentidos. Más de una vez creímos que no íbamos a poder hacerlo. Hasta hace un mes no estábamos seguros de que se pudiera hacer. Entonces, fue como muy removedor en muchos sentidos y le pusimos mucho, sí, sin dudas. Eso, más allá de que suene como a frase hecha, digo, realmente lo puedo afirmar. Es muy importante esta obra para todos nosotros. Tenemos otra preguntita por aquí, así que te la traslado. Dice, con relación a la construcción sonora musical contemporánea, ¿se la puede relacionar desde este paradigma como una pinacoteca sonora? Bueno, yo lo que te puedo decir es que nosotros, cada cual desde su lugar, lo que intenta hacer es algo que funcione, ¿entendés? Ese es el objetivo, y que emocione. Eso es después, ¿cuál es digamos, el sentido? ¿Cómo se define lo que hacemos? Es secundario, ¿viste? Yo lo que sé es que aprendí un montón de cosas haciendo este trabajo y realmente cuando la próxima vez que me toque hacer una música para un ballet, voy a tener un montón de herramientas que aprendí. O sea, es como que tengo ganas de hacer otra cosa ahora, ¿no? Como que realmente, a su vez, más allá de que es un proceso largo, ha sido cansador en algunos momentos, como decía, digamos, es muy estimulante, ¿no? Es como que uno se siente fortalecido después de haber pasado por esto. Y no sé cómo definir esta música. No es... la música, no veo hacer un disco con esta música así. El día que parte de esta música salga en un disco, va a tener algún tipo de transformación. Entonces, no sé cómo definirla en realidad. Esto es una cosa que no es música nada más. Es ballet, coreografía, puesta en escena, música, dramaturgia, es un montón de cosas juntas, es como una unidad de muchas áreas. Muy bien, tenemos otra pregunta. Dice, nos es fácil comprender, creo, el diálogo constante entre música y cuerpo, pero ¿de qué manera se relaciona la música con el escenario y las luces? También es un poco lo que estamos diciendo. Hay una enorme influencia de la música en la puesta en escena y viceversa. O sea, es un poco lo que ya dije. Hoy mismo, cuando viendo el ensayo general, le fui a hacer un comentario a Seba Marrero, el iluminador. Digo, qué interesante esto, como hiciste una lectura de la música que de pronto yo no había hecho, una inflexión que hay que ocurre en la música, que él como que la interpretó de una manera que visualmente me sorprendió y que una vez que la vi dije, tiene mucho sentido. Desde mi concepción, digamos, de cómo fui construyendo esa música, no hubiera creído que podía traducirse a esa expresión visual, ¿no? Eso me parece que es muy interesante. Yo trabajo mucho con artistas visuales y siempre en algún punto es como que digo, yo quiero que vos tengas libertad de interpretar la música como vos sientas, ¿viste? Porque nunca uno la va a sentir de la misma manera, y eso creo que es parte también de este trabajo que estamos haciendo, ¿no? Eso de cómo delegar un poco también en la opinión de los demás el sentido y el rumbo que va tomando tu disciplina, digamos. Me gustaría, puedo decir algo que tiene que ver también con la Casa de Alicia y con la Inspección de Literatura, que creo que es realmente una suerte, una enorme suerte el estar oyendo a este equipo. Realmente gracias, Luciano, porque ustedes han creado una emoción. No voy a hacer ningún spoiler diciendo eso, que cuando uno termina de ver un ensayo como yo estuve, lo que hay es una enorme emoción
que en realidad es la misma emoción que he tenido cada vez que leo la novela, sin que haya ningún tipo de traducción, sino de buscar la profundidad. Pero lo que quería decir cuando menciono a la inspección y a Casa, es que ustedes con estas charlas consiguen algo, y me gustaría que eso fuera, que se supiera más, que muchos uruguayos, gente de la cultura, los oyera, porque muchas veces cuando uno se entera de cosas de la cultura de este país, baja los brazos y dice, oh, otra vez. Pero cuando los oye a ustedes, cuando ve cómo este equipo ha logrado trabajar de esta manera, como que uno se eleva y dice, no, sí es posible, estos jóvenes son el futuro de la cultura de este país. Y de nuevo le viene el entusiasmo que debemos tener los humanos para seguir viviendo. Así que, de verdad, muchas gracias, Luciano, muchas gracias al equipo. Estoy segura de que todos los que puedan verlo, esta función, además de agradecerle a Mario por haber escrito esa pequeñísima novela, 52.000 palabras apenas, van a sentirse emocionados porque la danza y la música y la luz y la imagen van a lograr que todos nos emocionemos, como le pasó a María José hoy, como me pasó a mí, y nos va a pasar a partir de mañana. Así que no sigas hablando, Hortensia, porque me pongo a llorar de nuevo. Es que yo la tengo por aquí, porque de verdad es lo que he sentido, ¿no? Es una esperanza que ustedes existan y trabajen así como han trabajado. Muchas gracias, Hortensia. Ya te lo agradecí, pero te lo digo de nuevo, cuando viste el ensayo me mandaste un mensaje muy emocionada y para nosotros también fue como muy lindo tener esa respuesta de tu parte, porque también vos, digamos, de alguna manera representás también la voz de Mario, ¿no? Entonces, y como estuviste desde el principio en el proceso, fue lindo como de alguna manera sentir esa legitimación de nuestro trabajo a través de tu, de tu emoción, ¿no? Así que muchísimas gracias. Luciano, ¿cuántas personas en total, desde el lado creativo, te parece, estimás que pudo haber involucradas? El equipo creativo central, además de nosotros tres, Marina, Gabriel y yo, está, digamos, hay que decir que Hugo Millán es una parte muy, muy fundamental que tiene que ver con la parte del vestuario y la escenografía, y Sebastián Marrero, el iluminador. Nosotros cinco diríamos que somos como la cabeza. Igor tuvo mucho que ver también, estuvo también a lo largo de todo el proceso trayendo muchas ideas y opinando. Fue una voz muy importante en todo el proceso. Y después, la verdad, yo estuve muchísimo en contacto con Pamela, no recuerdo el apellido ahora, que es quien se ocupa de ejecutar la música desde en vivo, ¿no? Entonces, tiene un rol muy importante. Y ella, digamos, para nosotros fue una voz muy importante porque también íbamos teniendo una opinión de una persona que está muy acostumbrada a ver cómo funciona el ballet. Entonces, no, en esta parte capaz que funcionaría mejor más. Entonces, esto simplemente para decirte que la parte del equipo técnico secundario, por decirlo de alguna manera, también tuvo una incidencia muy grande en el proceso creativo. Nosotros creo que fue para nosotros una constatación muy linda encontrarnos con un equipo de trabajo ahí en el Sodre que demostró muchísimo entusiasmo, ¿no? Porque las cosas salgan bien, salgan de la mejor manera posible. Eso fue muy lindo, como que había mucho entusiasmo y como una conciencia de lo importante de lo que estábamos haciendo desde el principio, ¿no? O sea, en ningún momento sentimos como que había que convencer a nadie de que esto era muy importante. Eso fue muy lindo y por parte de toda la parte más técnica del Sodre lo recontrasentimos. Bárbaro. ¿Alguna pregunta más que quieran hacer? Ahí dicen, gracias a todo el equipo, Luciano, te admiro un montón y es un placer escucharte. Gracias.
Saludos desde Libertad, San José. Hay gente desde Rivera también que te mandó saludos de varios departamentos. Qué bueno. Quería hacer una, Florida. si puedo decir algo, si me permiten. Buenas Sí. tardes. Brevísimo, yo como profesora que trabajo con los bachilleres de artístico, quiero agradecerte y además comentar algo que me parece que es fundamental. Estamos en un tiempo donde voy a tomar textualmente aquel verso de "se entra a correr a los artistas", por distintas razones, por distintos motivos. Y me parece que los artistas son cada vez más necesarios y más revitalizan todo. Los chiquilines ven en estos productos, productos con todo respeto, ven que hay trabajo, que hay esfuerzo, que hay una disciplina, y a veces eso es necesario también mostrarlo y revalorar el trabajo artístico, porque creo que está mirado muchas veces como algo, como algo sucedáneo, como algo menos importante que otras tareas. En tiempos de pandemia y en tiempos de cosas muy difíciles, me parece que es sumamente importante este aporte, esta creación, esta maravilla que lograron. Nada más. Muchas gracias. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, sí, la pandemia dejó en evidencia muchas cosas, entre otras, la importancia que tiene la música y el arte en general en nuestras vidas, ¿no? A veces uno se olvida, como bien decías. Y bueno, sí, nada, retomando un poco lo que dije, nosotros desde el principio nos sentimos muy agradecidos de tener la oportunidad de hacer algo que tiene chance de trascender como obra cultural importante. Digamos, Benedetti es enorme en la cultura, entonces el hecho de tener la posibilidad de hacer este homenaje de alguna manera nos pone en un lugar de eso, de tener la posibilidad de también nosotros, a través de esta obra, poder marcar una obra que quede para el futuro, ¿no? Ese es por lo menos es nuestro anhelo. Después, obviamente, nunca se sabe lo que ocurre después, pero por lo menos nos dieron esa posibilidad. Eso ya de por sí nos sentimos como muy privilegiados, ¿no? de haber podido tener esa oportunidad. Hay más mensajitos por acá. De Sandra, por ejemplo, desde José Pedro Varela, departamento de La Valleja. Gracias por todos los aportes en los tiempos que estamos viviendo. Qué bien que hace esto. También desde Salto, Florida, San José. Qué tregua esta tregua, ¿no? Sí. Justamente eso iba a decir yo. Qué tregua más maravillosa, ¿no? Que además nos merecíamos todos, y que si vos decís, Luciano, que te sentís privilegiado, ni te cuento nosotros con esta posibilidad, claro, con esta posibilidad, no solamente del espectáculo que a partir de mañana, bueno, algunos ya pudieron verlo en los ensayos, pero que a partir de mañana se va a poder acceder a verlo, sino de esta instancia específica que vuelvo a agradecer enormemente que se esté dando, de poder acceder a esos procesos de ustedes, asomarnos al proceso creativo, como decía la compañera recién María, volver a revalorizar lo que es la labor real del artista, y algo que lo hemos hablado contigo, Luciano, también, la maravilla del equipo, del colectivo, ¿no? Eso que vos estás diciendo hoy, se lo escuchamos decir a Hugo el viernes, se lo escuchamos decir a Gabriel el 16, lo planteó como una premisa Igor cuando arrancó el ciclo el 13, y seguramente va a pasar con Marina y va a pasar con Sebastián, ¿no? O sea, esa sensación de que en realidad todos han ido creando en conjunto, entretejiendo, construyendo y aprendiendo uno del otro. Me parece que es algo maravilloso como experiencia para vos, sin duda alguna, ¿no? Pero lo que decía Hortensia, que nos contagia un entusiasmo, una alegría y unas ganas de hacer que siempre están buenas, pero ahora
ni te cuento. Ni te cuento. Y que Mario está chocho, ni lo Hortensia. Está chocho, sentado en la butaca de todos esos ensayos, sentado mañana en el estreno, pensando, genial esta gente maravillosa que agarró la tregua e hizo otra cosa sin dejar de ser la tregua, ¿no? Y generó esta tregua de alivio, de maravilla y de belleza, ¿no? Hay algo que yo siempre repito, porque además uno genera algunas convicciones, no muchas, pero algunas, y es que sí, realmente el arte es generoso, el arte siempre es generoso, y esa generosidad se contagia como la luz. Así que, enormes gracias a vos, Luciano, y ojalá este encuentro también haya sido para vos tan importante y recargador de pilas y de energía como lo fue sin duda para todos los que estamos hoy acá en este pedacito de Zoom, en esta colmenita de pantallas y por YouTube, ¿no? Que están conectados hasta Buenos Aires viendo y escuchando lo que está pasando acá. Así que de mi parte un abrazo fuerte, fuerte, que espero poder darte en vivo en algún momento si nos reconocemos detrás de los tapabocas, ¿viste? Por ahí. Sí. Pero un abrazo grande por todo esto, realmente. Muchísimas gracias a vos, Beatriz, y a todos, ahí el CES, Hortensia, Diane, a todos los que se conectaron. Un placer. Me encanta como también, viste, hablar un poco del proceso creativo también me ayuda a mí a entenderlo un poquito más, ¿no? Como que uno está tan metido dentro que a veces pierde un poco la perspectiva, y está bueno también verlo un poco más de afuera ahora que ya terminé el trabajo. Así que nada, muy agradecido de esta oportunidad también, y bueno, esperemos que haya otras oportunidades. Yo quisiera decir dos cositas. Quisiera decir dos cositas. Una, agradecerte a ti, Beatriz, y a todo tu equipo de generar esta instancia que permita conocer un poco las entrañas de lo que es este trabajo concienzudo y dificilísimo de Luciano, de visibilizar a Luciano y al equipo. Y la otra cosa es que Mario estaría no solamente feliz con esta nueva instancia, sino que estaría chocho porque además que sean jóvenes lo que hagan esto. Creo que eso es lo que lo entusiasmaría muchísimo. Sí, Luciano, dijiste más de una vez, tomé nota, dijiste más de una vez. Muy joven, pero muy talentoso, cuando hablabas de alguien. Y yo digo, ¿por qué dice pero? ¿Por qué dice pero? Pero está todo bien. Yo propongo un aplauso que haga un sonido raro para Luciano, un nuevo sonido que puede grabar. Un aplauso de Zoom. Sí, divino. Genio Luciano. Gracias. No, me voy chocha, llena, feliz, y me vuelvo a llorar. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. Bueno, un gran abrazo, un gran aplauso, y nos seguimos encontrando. Sigamos generando treguas como esta, por favor. Gracias, Luciano. Bienvenido siempre. Muchas gracias. Hasta la próxima, gracias. Gracias por todo.